¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y como respuesta a sus múltiples peticiones en nuestras redes sociales, hoy analizaremos a Lizeth Farah, madre de la niña Paulette, cuya desaparición y fallecimiento conmocionó a todo México hace 10 años. Creí en ti realmente. Nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras. Quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Tiempo después hubo una entrevista con Adela Micha. Lizeth Farah, sin ser sentenciada todavía, condenada por la opinión pública. Así es, Adela. ¿Qué pasó? Hoy en día no te puedo decir qué pasó. No lo entiendo, solo sé que perdí a mi angelito. Y me duele mucho. ¿Cómo fue, Lizeth? A ver, El neurolenguaje de ambas parece decirnos todo sobre la tensión que se vive en ese momento. Adela, con una mano empuñada y haciendo una guardia con la otra, o defensa, parece tomar su distancia con Lizeth. Así como refleja una ira contenida, esto puede ser influenciada por lo que ha escuchado o incluso que algo que ella sepa, algo adicional que el público en general no lo sabíamos. Lizeth, por su parte, da indicios de apaciguadores. Acariciarse una mano con la otra es una respuesta que el cerebro manda para no sentirse bajo ataque y tratar de tranquilizarse. También es de las pocas veces que se refiere a Paulette como mi angelito, al tiempo que dice que me duele mucho. Su rostro hace el mismo gesto que ya relatamos, pero sin los elementos de tristeza verdadera. En un momento tiene una expresión facial de repugnancia. Aunque no se nota bien la elevación del lado superior, la acción de la aletilla de la nariz hace más visibles el surco nasolabial de la misma. Ya nos salimos, le cerramos la puerta. Bueno, le apagamos la luz y le cerramos la puerta. Fue lo último que supe de mi angelito. Quizás sea el momento en que más se acerca a una tristeza auténtica en las facciones de Lizeth. Es visible algunas arrugas cerca de la parte interna de las cejas, aunque no se elevan, y sin embargo, las comisuras de los labios parecen dirigirse más hacia arriba que hacia abajo, lo cual es contradictorio. Pero por otro lado, al fin la mirada se dirige hacia abajo, probablemente accesando a los sentimientos, aunque también puede ser un indicio de vergüenza. Estos elementos hacen no poder confirmar que se trata de una tristeza real. Yo lo único que sé, Adela, es que yo no lo hice y estoy tachada por la sociedad, sin casa, sin familia. En esta parte, Micha le tiene que hacer hincapié que ser tachada por la sociedad y sin casa es lo de menos, evidenciando así las prioridades de Farah ante lo verdaderamente importante. Dándose cuenta de eso, Lizeth añade: sin casa, sin familia. bueno, pero supongo que eso es lo de menos. Es cuando lo de estamos menos, y hablando sin mi hija. Al fin, Farah da señales de cercanía con Paulette cuando dice mi hija y mi ángel, diciendo cercanía y sintiendo la suya. Yo ya no tengo a mi ángel y no entiendo por qué se salió todo esto de contexto y por qué se volvió esto ya una tragedia y tuvo que haber tanta gente lastimada. Yo lo único que quería era que me entregaran a mi hija viva y por eso pedí ayuda. Sin embargo, ante la pérdida, su lenguaje corporal me sigue dando serios problemas para ver un gesto de tristeza auténtica. La falta de lágrimas, en el que se supone ha sido el punto más emotivo de la entrevista, es una seria inconsistencia con la emoción que Farah pretende mostrar. En lo personal, conozco el caso de una psicópata narcisista que ante la muerte del padre de sus hijos, es decir, su esposo,
Confesó que tenía que usar gotas para los ojos para que la gente pensara que se encontraba triste. Voy a ser muy gráfica. Estuviste sentada donde estuvo muerta tu hija. Sí, en la cama. Así es. No presenciaste ningún accidente, no presenciaste nada. Tú no viste nada. Tú nomás dormiste. Yo dormí a mi hija y el otro día ya no estaba. El lenguaje corporal de Lisette se acelera notablemente cuando Adela le afirma que ella no vio nada. Curiosamente, esta afirmación le causa más ansiedad y estrés en Farah que los sucesos relatados relacionados con su hija hasta el punto de esta entrevista. La expresión del rostro refleja miedo, la quijada haciendo visibles los dientes es una muestra de ello, los ojos abiertos. Esto puede estar relacionado a que ella vio algo que no quiere revelar. En cierto punto de la respuesta, al dar negaciones con la cabeza, la respiración profunda parece que asiente la misma. El momento más importante de todo interrogatorio, cuando le preguntan directamente el acto de lo cual es sospechosa. Micha fue la única que tuvo la virtud de hacerle la pregunta clave, la más importante. Y te lo han preguntado así, ¿mataste a tu hija? No, nunca me lo han preguntado. Me voy a preguntar yo. Te lo voy a preguntar yo. Lisette, ¿mataste a tu hija? Lo que Farah contesta. Lisette, ¿mataste a tu hija? No, Adela, para nada. Ni lo haría. Nunca, ni por aquí me pasa en la mente. Aunque Lisette niega con la cabeza haciendo un contacto visual sin parpadeos, a la vez que tiene problemas de negación con un escueto para nada, hay un momento en que pese a la negación asiente con la cabeza de manera muy sutil. Si lo vemos en cámara lenta, el movimiento deja de ser tan sutil y se puede apreciar mejor. Esto es una contradicción muy fuerte que debería de ser investigada más a fondo por el entrevistador, preguntando más detalles y observando el neurolenguaje de Farah. Después, baja el mentón de manera exagerada y acto seguido se tapa el rostro. En un momento dado, cuando hace el ilustrador, ni por aquí me hubiera pasado, queriendo decir, no me pasó por la mente, obstruye su rostro entre Adela y ella. Otro gesto no verbal que debe prender las alarmas de todo entrevistador. Si bien hay quien pudiera decir que es un ilustrador que provoca cubrirse el rostro, la elección de cómo hacerlo es muy reveladora. ¿Por qué no lo hizo a la altura de la frente, donde se encuentra la mente y muestra la cara? En cambio, se pasa la mano por el rostro de manera deliberada, asociado con la mentira. Al final, inhala y exhala notoriamente en este contexto, asociado quien intenta controlarse ante altos niveles de estrés. Sobra decir que todos estos comportamientos están asociados con personas que mienten. Pero el público en general, de manera inconsciente, ya detectó que algo no estaba bien con estas declaraciones que hizo Farah con Adela Micha. Leer a las personas es una habilidad evolutiva que nos ha permitido vivir como especie. Inconscientemente, algo hubo que no convenció al público. Quien observó la entrevista notó algo raro. Una de las causas del repudio que causa Lisette Farah en la sociedad mexicana básicamente obedece a que su neurolenguaje ha sido percibido de manera colectiva e inconsciente como falso e incongruente. Y es que todos tenemos esa adaptación evolutiva de interpretar los gestos no verbales de otras personas. Solo hemos hablado el lenguaje compuesto los últimos 12,000 años de la existencia evolutiva del hombre, de los más de 200,000 que tenemos en este planeta como especie. Paul Ekman, junto con sus colaboradores, desarrolló un sistema de codificación facial basado en acciones, FACS, por sus siglas en inglés, en donde cierta combinación de unidades de acción, AU, también por sus siglas en inglés, significan una expresión facial asociada con una emoción. La tristeza es una de las 7 emociones que presentan expresiones faciales universales. Y en esta expresión facial están involucrados los músculos occipitofrontales que provocan que la mitad interna de las cejas se eleven hacia arriba, formando arrugas o pliegues en el centro de la frente, dentro de un triángulo en la base de la nariz.
Esta sola acción se le conoce como AU1. Está relacionada con la tristeza. El AU15 consiste en bajar las comisuras de los labios por acción del músculo triangularis, haciendo que la boca forme un arco hacia abajo. Una emoción verdadera será siempre simétrica. Cuando busco una expresión de tristeza real en Lisette, por más esfuerzos que hago, no la encuentro. Yo esperaría en ella mensajes no verbales de sentimientos como un enorme dolor, enojo, angustia, quizá miedo, terror, al perder o no encontrar a su hija. En ninguna parte de los videos analizados, Farah dio indicios de tener algunos de los anteriores sentimientos que serían coherentes con la situación. Un sentimiento de tristeza real se vería como el que mostró Cristian Castro cuando manifestó su pesar por la muerte de nuestro querido príncipe de la canción, José José. En realidad me siento muy comprometido con mi artista preferido, lo dije toda la vida. Me siento muy triste y espero que... O también lo que para muchos el querido, admirado y respetado, el gran actor Héctor Suárez. Salir a la calle, pensar que me van a atacar como lo han hecho y ya no puedo. Pero también me duele mi país. Me duele todo lo que le hacen a México. Si bien podrían pensar, dadas las grandes dotes actorales de Héctor Suárez, que está fingido, pero es realmente muy difícil fingir de manera consciente una expresión de tristeza. Para ofender a México y que el presidente y nuestras autoridades no defiendan al país. No solo es agrupar estas dos unidades de acción, es también considerar el contexto, el momento exacto de que un hecho, unas palabras, una pregunta logra esa respuesta, expresada en el momento exacto y con la duración exacta. Todo eso hay que considerar para considerar la verdadera. A diferencia de Farah, analicemos la expresión facial de Cristian Castro con la microexpresión de tristeza. La unidad de acción 1, que es subir solo la parte interna de las cejas, está presente. Hace que el pliegue entre el espacio de las cejas, formando un triángulo, e incluso parte de la frente presenta el pliegue. La unidad de acción se presenta al mismo tiempo que la anterior, bajando las comisuras de los labios. Cristian suspende el contacto visual, ya sea cerrando los ojos o mirándolo hacia abajo, y se intensifica la AU1, se comprimen los labios por un esfuerzo de reprimir los sentimientos. Cristian quiere seguirse expresando, pero la tristeza es tan fuerte que repite el patrón. Luego hay señales de protección, como bajar el mentón, como es el caso de Castro, pero también puede ser una barrera, una guardia, cruzarse de brazos, taparse la cara o detrás de un objeto. Por último, en muchos de los casos, el cuerpo se trata de hacerse más pequeño. Hay vulnerabilidad en la persona. También puede haber lágrimas. El caso de Héctor es igual. Sube la parte interna de las cejas, comisuras de los labios hacia abajo, suspensión del contacto visual, represión del sentimiento, el cuerpo se encoge. Compara las posturas de Héctor y su entrevistador. Todo lo anterior no lo vi en ninguno de los videos analizados que hay de Lisette Farah. La única posible explicación es que la inmovilidad de las cejas y la boca es que se haya aplicado grandes cantidades de Botox en estas zonas que le impidan esa movilidad. El neurolenguaje de Farah dio indicios de contradicciones, como cuando dice que no escuchó a los perros. Eso es algo innegable. Su neurolenguaje a la pregunta clave y expresa sobre si ella mató a su hija, además de tener problemas de negación, pareciera que asintió con la cabeza, muy sutilmente. Hay compresión labial, levanta los hombros como señal no verbal que no confía en lo que está diciendo. Siente la necesidad de protección y se cubre el rostro con la mano, lo que son grandes indicios de que está mintiendo. Conclusiones. Hay grandes posibilidades que Lisette Farah no sintiera tristeza o empatía por la desaparición y muerte de su hija Paulette. Al menos así lo demuestra su neurolenguaje en los videos analizados.
sobre su probable comisión de un delito o participación en el deceso de Paulette, la comunicación no verbal de Farah muestra indicios de mentiras, aunque esto no es una prueba irrefutable de que Lisette cometió felicidio, pero tampoco la excluye. Por todo lo anterior, Farah, en el mejor de los casos, conoce y sabe las verdaderas circunstancias de este lamentable caso y no los quiere revelar, haciéndose cómplice por omisión en el engaño. Y en el peor de los casos, tuvo una participación de manera directa o indirecta. Pero este análisis no pretende juzgar y emprender una campaña de linchamiento porque no hay pruebas contundentes e irrefutables que esté involucrada en el caso. Por eso, nuestro neurotip: cuando descubras que una persona miente, no juzgues apresuradamente y la conviertas en la culpable directa de los hechos, de las circunstancias o de los hechos. Una persona puede mentir por muchas razones: dinero, para evitar ir a la cárcel o algún castigo, por vergüenza, por mitomanía, por narcisismo, por parecer o padecer alguna psicopatía o por estar amenazada si dice la verdad. Esa persona puede ser un empleado, un socio fraudulento, una pareja psicópata o narcisista, una estafa de negocios o alguien que pretende hacerte daño. Tu verdadero superpoder no solo es detectar cuando una persona miente, sino descubrir por qué miente. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete también a mi canal personal para que aprendas el diccionario del lenguaje corporal. Sígueme en mis redes sociales que encuentras en pantalla y platícame qué te pareció este episodio. ¿Qué otros signos no verbales descubriste en Lisette que no dijimos? ¿Qué opinas de la conclusión y del neurotip? También no te pierdas los siguientes capítulos porque estamos por lanzar un entrenamiento muy completo para desarrollar todo el potencial de tus superpoderes en neurolenguaje. Con este conocimiento, tú también podrás analizar no solo el caso de los famosos o personas que sean de tu interés, sino podrás analizarte a ti mismo y cómo actuar en consecuencia. Ayudado de esta metodología única, podrás detectar la personalidad y las intenciones ocultas de las personas y puedes aumentar tus ventas, lograr una mejor negociación, influir positivamente en las personas y en tu familia, así como mejorar tus relaciones de pareja o familiares, ser percibido como autoridad, ser más empático e incrementar tu liderazgo. Lo mejor de todo es que lo podrás lograr en muy poco tiempo porque aprenderás lo que a mí me ha costado años de entender: la comunicación no verbal, el lenguaje corporal y su correlación con las neurociencias. Si quieres apoyar a este canal para que podamos hacer más contenidos más seguido y de mejor calidad, sé uno de nuestros Patreon. Te dejo una liga en la descripción de este capítulo. Con ello podrás ver versiones extendidas de este capítulo y otros, ser de los primeros que lo vean con el acceso anticipado e influir o hasta determinar quién analizar en los siguientes capítulos. También gozarás de descuentos en nuestros próximos cursos de neurolenguaje y que aparezca tu nombre en los créditos finales. Así que, ¿qué esperas? Sé uno de los primeros Patreon y apoya a este canal. Por cierto, saludos muy especiales a Elga Álvarez y Karina Sánchez, que fueron nuestras primeras Patreon y que ya pueden elegir cuál será nuestro próximo episodio, así como participar en una sesión exclusiva de Patreons de preguntas y respuestas, con respuestas personalizadas solo para Patreons. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en su percepción y en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más. A este momento desde comprime los labios dirigiendo las comisuras de los mismos hacia abajo, que junto con el ceño fruncido revelan su estado emocional, que en neurolenguaje lo asociamos con rabia contenida y frustración. Cantinflea sin hilar palabra alguna.
Y a este momento, desde el momento... No, pero comete un pequeño desliz verbal. Desde el momento en que desapareció, pareciera que dice, desde el momento en que desapareció, y luego corrige. Desapareció. Esto es grave porque parece que se le sale lo que verdaderamente piensa. Parece que dice, desaparecí. Desde el momento en que desapareció. Lo cual tendríamos que ampliar más el interrogatorio para confirmar esta hipótesis. O sea, por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más en todo esto. En esta otra declaración tiene una microexpresión de repugnancia. Esto lo hace cuando dice que no se dice desesperado cómo lo hicieron. Pareciera fuera de lugar esta expresión con lo que declara, a menos que se esté imaginando o tenga pleno conocimiento de algo que le hicieron a su hija y eso le cause repugnancia, se imagine o sea real. Que la gente sepa que no es un lugar tan inseguro. Finalmente llevo viviendo aquí 8 años, jamás he perdido una pluma de casa. En esta declaración divaga con temas que no se le ha perdido ninguna pluma en el edificio y refiere que por eso no llamaría ni desaparición ni secuestro, hay planeación. Cuando dice que no lo llamaría desaparición ni secuestro, hay planeación, pareciera que quiere o necesita minimizar la tragedia. La pregunta sería, ¿por qué? No fue una planeación de violencia, de agresión, de un comando, de todas estas cosas que ven en la tele. Sigue minimizando los sucesos al matizar que no hubo violencia de agresión o comando armado como en las películas que se ven en la tele. Esto es muy grave. Después empieza a balbucear incoherencias. A nosotros nos atropelló algo más que puede ser muy lógico, puede ser muy sencillo, porque pues no hay nada ni científico ni probado que aquí haya pasado un suceso, ¿no? Mauricio Guevara en su declaración tampoco dio indicios de tristeza ni habló de sus sentimientos hacia su familia, ni siquiera mencionó a su hija Paulette, al menos en este corto video de la entrevista que se dio a conocer. Su caso es parecido al de Lisette, comportamientos incongruentes de un padre desesperado por encontrar a su hija, como el negarse a pedir ayuda al público, a localizarla, los medios, lo que más personas sepan, sus deslices verbales, la falta de muestras de empatía y evitar el ser visto en público lo hace ver sospechoso. Pero de igual manera no hay pruebas concluyentes que sea el caso. Puede tratarse de una persona sumamente introvertida y cohibida, que no quiere socializar y que le cueste trabajo conectar con las personas, o alguien que tenga algún tipo de participación en los lamentables sucesos. Son preguntas que no podemos responder. Como quiera, hay muy poca información para tener una lectura concluyente sobre Mauricio Guevara. Hasta luego.